Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer un autobús. Mide 10 centímetros de ancho, 14 de alto y 26, ay, 26 de largo. Espero que les guste, que me regalen una manita arriba, ya saben todo. Este es una petición de Cris. Saludos, Cris. Gracias por tu donativo. Espero que les guste. Ella me pidió este autobús. Vean. Espero que les guste. Y que se animen a tejerlo. Vean. ¿Ok? A continuación voy a dar la lista de materiales. Ay, espérenme, que la luz es la que me falla. ¿Sale? Ok, miren. Ahora para el autobús que vamos a hacer, voy a necesitar una caja de pañuelos desechables para que no me goleen el video. Y miren, como acabo de cambiarla, estaba la etiqueta. Ay, es otra. Miren, es diferente. Ah, no, sí, porque se jalaba así. Le quité la tapita, entonces lo rellené con papel estraza. Y voy a hacer esto. Con la tapita que tenía aquí, si no la tienes, ponle un cartoncito para que no te cueste trabajo. Y voy a pegarlo con Durex. ¿Por qué voy a usar esta caja de Kleenex? La persona que me pidió el patrón me lo pidió de un tamaño un poco grande. Entonces, este tamaño es el ideal para los trailers, para los autobuses. Y entonces, la voy a pegar para que no se hunda. Ahí. Y quede parejito. Porque este va a ser el costado del tráiler. O sea, es un lado del tráiler. Y vean. Me parece que el autobús que me pidió es de España. Es que también he querido hacer un autobús británico. A ver si después hago uno. Y entonces, me lo pidió de esos, creo que son de turismo. Entonces, para las chicas de España, les va a quedar muy bien. Si no eres de España, le puedes cambiar los colores. Pero, es un autobús muy, pues, normal, el clásico. Con ventanales grandes y todo eso. Pero de los que son planitos de ambos lados. Entonces, este va a estar un poco más sencillo. Vamos a necesitar la caja de Kleenex, bueno, de pañuelos desechables. Y vamos a necesitar voy a necesitar negro para las ventanas. Espérenme. Voy a utilizar estambre angorita. Voy a utilizar el negro para las ventanas porque son como polarizadas. Este tono es como rosa, que es en las fotos que vi del autobús, es como más cereza, pero no tengo, pero yo le voy a usar pero tú puedes ponerle el color que tú desees, ¿ok? El blanco lo voy a utilizar para detalles de espejos y cosas así. No sé si dejarle el blanco o ponerlo en plata, en gris. Yo creo que en gris. Le voy a cambiar a blanco al gris para que lo tomes en cuenta. El tipo de estambre es el que tú gustes. También vamos a necesitar... Ah, el negro también es para las llantas.
necesitamos 4 maderitas de 3 centímetros. Vean, a ver, hago al lado esto. Para las llantas, miren, de 3 centímetros de diámetro van a ir así las llantas, ¿ok? Entonces necesitamos 4 maderitas. Vamos a necesitar dos foquitos de estos, bueno, dos pedrerías amarillas. Vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros, ¿ok? También voy a necesitar luces rojas para los stops y blancas para la reversa, ¿ok? En la parte de adelante voy a buscar a ver si tengo piedritas blancas pero grandes para los focos, para los faros, que no creo tener así de este estilo. Déjenlas, busco. Sí, aquí están. Ay. De estas en blanco. Y creo que ya. Y entonces, ¿qué más? Creo que es todo. Si no, te voy a ir agregando ahorita en la lista de materiales lo que me haga falta o lo que voy a ir utilizando. Y voy a utilizar un marcador para los rines de las llantas. Puedes usar el Sharpie o puedes usar otro que deje marca en las maderitas, ¿ok? ¿Qué más? Creo que es todo. Entonces, vamos a comenzar tejiendo un lado. Ok, miren, voy a cambiar los espejos por este gris claro y por las ventanas, pero el negro sí lo vamos a ocupar para delinear los marcos de la ventana, ¿ok? Ok, también vamos a necesitar una tablita de este tamaño, las venden en Walmart. Y con eso vamos a sacar las placas para el autobús. Los voy a cortar. Lo puedes cortar con un cúter y ya queda, ¿ok? Ok, miren. Es que iba a hacer un lado y luego iba a hacer el video. Pero no, porque de un lado lleva puertas y del otro lado no. Entonces, vamos a tejer. Si tú lo quieres de otro tamaño, puedes hacerlo. Te voy a enseñar la técnica para que tú lo hagas a cualquier tamaño. Yo estirando tejí 45 cadenas. Miren, sueltas, vean cómo queda. Pero si les tiro tantito ya queda. ¿Por qué? Porque al tejer se va a crecer un poco el tejido. O sea, las cadenas se crecen. Entonces, yo en mi caso tejí 45 cadenas. ¿Ok? Entonces, son 45 cadenas. Ay, espérenme. Ahí está. Más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena, punto por punto. Son 45 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En el color que hayas escogido tu autobús. ¿Sale? No sé si pueda mostrar las fotos del autobús, pero mejor no, me abstengo por cualquier derecho de privacidad de la persona que está pidiendo el patrón. Entonces, por eso no lo puedo mostrar, pero es casi este tono. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, ya que terminé, volteo el tejido y giro el tejido y
subo con una cadena y tejo otra vez 45 puntos bajos. Te dejo aquí el número de vuelta de la 2 ala que van con este color, ¿ok? Déjenlo, tejo y regreso. Pero yo ya te dejo ahí el número de vueltas para que tú no tengas que esperarme. Ok, miren. Vamos a tejer de la vuelta 2 a la 8. Y en la vuelta 8, al cerrar el último punto, vamos a cambiar de color. Corto y cambio a negro. Si tuvieran gris, veo, espérenme. Ok, doblamos la punta y cerramos con el gris oscuro. Vamos a hacer un amarre y vamos a tejer punto por punto de la vuelta 9 ala y aquí te pongo el número mágico. Y ahí te pongo el número que es para las vueltas, ¿sale? Y entonces giro el tejido y subo punto por punto. Lo tejo y regreso, ¿sale? Así. Ok. De la vuelta 9 a la 21 tejí en gris. Te lo tuve que poner en el video porque apenas estoy viendo cómo irlo tejiendo. En la vuelta 22 vamos a cambiar de color. Miren. Así. ¿Ok? Entonces, cambio de color a color rosa. Y la vuelta 22 la tejemos punto por punto en color rosa. ¿Sale? Así. 45 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y remato. Miren, siempre dejo estambre para unir, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer porque me faltan hacer más detalles y me va a estar estorbando el estambre sobrante. Entonces, no importa, no voy a dejar estambre sobrante, pero como ustedes están viendo el video ya terminado, puedes hacer lo demás. O no creo. Bueno, si puedes, tú deja estambre sobrante de color rosa para unir esta parte de acá arriba. ¿Ok? Entonces, lo tejo, remato y regreso. Ok, miren, ya terminé y ya quedó. Entonces, veo. Quiero utilizar un marcador. Ah, no, este es para encerrar el hilo. Espérenme. No. Quiero utilizar un marcador de hilo. Pero. No lo encuentro. Ay, ¿dónde lo dejé? Que es como un jabón. Y déjenlo busco, espérenme. Ay, no tengo, pero miren, vamos a hacer esto. Necesito que sean 3 ventanas. A ver, veo esto. Que estoy viendo la foto de él. Ok, lleva 2 ventanas, entonces vean, voy a usar marcador de Mide 15, 25. Entonces, vamos a necesitar, son 7 por 3, 21. Entonces, ok, miren, de aquí a acá voy a marcar 1 centímetro y es aquí. O sea, me estoy yendo a los puntos de aquí, abajo, de los rosas. Luego, tiene que medir 7 centímetros la ventana. Aquí. Ay, espérame. Así.
Luego agarro y mido otros 7 centímetros. ¿Por qué lo estoy haciendo aquí con ustedes? Para que aprendan a sacar sus propios autobuses del tamaño pequeño. Porque luego me dicen, es que quiero un llavero. Pues así lo pueden hacer. Mides el tamaño del largo del autobús y lo divides entre 3. Entonces, miren, ya salió una ventana, otra ventana y aquí. Mido de aquí a acá 7 centímetros. Ay, espérenme que me faltan más marcadores. Ahí está. 7 centímetros. Más o menos. Pero espérenme. Pero acuérdense que de las orillas tiene que medir 1 centímetro. Entonces, lo recorro hasta donde está el centímetro. Y entonces, aquí quedó más o menos. Son 1, 2, 3, 4, 5. Me están marcando 5. Ok. A ver, 7, 5. Recorro. Me brinco 1 y lo recorro para acá. Y aquí, 7, 5. Lo mismo. Recorro 1. Aquí recorro 1. Vamos a hacerlo de 7.5 a cada una. Sí, ya quedó. 7, 5, 7, 5 y 7, 5. ¿Ok? Entonces, quedó de 1 centímetro aquí, 7, 5, 7, 5, 7, 5 y 1 centímetro. Y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con estambre negro voy a hacer esto. Vamos a coser. Es que lo quería hacer como con cadena, pero se va a hacer resaltado y no quiero que resalte. Entonces, vean. Hago un nudo. Y primero hago esto. Me voy aquí al centímetro. Dejen, saco esto. Y voy a coser punto por punto. O sea, voy a coser punto atrás. Todavía no quito las marcas, ¿eh? Para que no me... ¡Ay! No me cueste. Así. Y lo voy a coser hasta la otra orilla. Así. Y las coso las 4 tiras. 1, 2, 3, 4. Así. Y vean. Dejen, terminamos juntos esta. Para que hagan las demás. No se preocupen de las imperfecciones estas así. Porque esto es artesanal. No somos IA para que te quede perfecto. Entonces, esto queda así. ¿Sale? Entonces. Así. Es que muchas, de veras que luego me los piden como si fueran de IA. Y digo, oye, pues sí, yo no soy impresora. Pero miren, ya quedó. Entonces, aquí le doy vuelta al tejido. Así. Y rematamos acá atrás. ¿Ok? Así. Y cortamos.
hago lo mismo en las otras 3 marcas. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, vamos a poner aquí, en la vuelta. Ah, no, espérame, que ya. Ahorita alguien me puso que le gustaba mucho que yo aceptara mis errores. La verdad, sí acepto mis errores, pero no soy guía, obvio. No, no soy tan perfecta, no. ¿Yo qué más quisiera? Miren, a una cadena de acá, o sea, de a un punto de la orilla, voy a coser la ventanita. Ah, y les digo, y entonces, pues, sí, cometo errores. O sea, sí, soy humana. No soy un robot. Y ahorita, por ejemplo, otra chica me estaba diciendo, es que oigan, un favor, de veras, escríbanme completamente la pregunta que tienen duda. Me pone puntos brazo. Y yo, y por más que quiero ayudarla, no le entiendo a qué se refiere. Miren, y lo que ella quería es que no, según ella dice que no puse las explicaciones del brazo, que lo di como hecho. No. O sea, yo tengo una forma de tejer que es muy cuadrada. Entonces, todos los muñecos los empiezo primero por los brazos. ¿Por qué? Porque no sé si los voy a coser o los voy a hacer unidos con el cuerpo de una vez, pero por eso los hago primero. Lo que sí es que se me olvida siempre hacer las colas y todo eso, siempre. Y tengo que hacer un agregado porque siempre las olvido. Pero los brazos no, o sea, empiezo con los brazos, luego sigo las piernas. ¿Por qué? Porque empiezo de abajo hacia arriba el muñeco. Entonces, yo les recomiendo, en serio, no es mala onda. Vean 2 o 3 veces un video, no solamente el mío, el de cualquier chica creadora, porque se te puede pasar algún detalle. O sea, de veras, no es mala onda. Uno, es para que veas cómo se va armando y todo eso. El segunda vez es para que si vas haciendo tus anotaciones, vas haciendo las anotaciones en esa segunda vez. En la tercera vez, tú ya rectificas, vas siguiendo tus indicaciones, así con el video, y vas viendo si lo pusiste bien o lo pusiste mal. O te faltó algún detalle. Es que es eso. Siempre un video se tiene que ver 3 veces. Si es tutorial, ¿verdad? Bueno, si te gustó el del chisme o el del blog, pues también verlo más veces, ¿no? Pero en los tutoriales haz eso, porque se te pasa algún detalle. Es que somos humanos y se te pasan, o sea. Yo por eso les digo pausa. Cuando oyes una indicación, escuchas una indicación, pausa el video, lo anotas y luego otra vez. O si lo estás tejiendo conmigo, pues vas tejiendo y ya. Y miren, aquí a un punto de la orilla de la ventana. Y pero es que luego se enojan y digo, no, o sea, sí trato de hacer bien los videos, pero pues se me puede barrer algo, ¿no? Pero ya sé por qué me lo dijo, porque esa muñeca a nadie le gustó. La de Golden, algo así. No, de Hunter Diamond, no es Diamond. Y ya ni las terminé por eso. Porque esas me comieron viva. Como si hubiera hecho un monstruo. Ay, no sé. Bien. La gente es rara. Pero, pues, no sé. Pero sí, o sea, yo admito que sí, no soy perfecta. Nada perfecta. Soy la persona más imperfecta del mundo. ¿Ok? Miren, ya terminé la ventanilla. Y esa ventanilla la voy a hacer
otra vez en la ventana de en medio. ¿Ok? Aquí. Y la de aquí la vamos a hacer diferente. ¿Sale? Entonces, remato y hago la otra ventilación y regreso. Y es exactamente igual que esta. Y si se fijan, no conté, nada más es una vuelta antes de llegar al rosa y un punto antes de llegar a cada lado. Entonces, lo repito de este lado. Ok, miren, ya quedaron. Ahora, en esta tercera, vamos a hacer esto. Como esta altura, que son 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto punto vamos a hacer una ventanita, pero vamos a hacerla a la 2, 4, 6, 8, a los 8 vueltas. Miren, es 5 por 8, 5 puntos bajos por 8 vueltas. Ok. Y vean. Así. Así. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Y remato. Y ya me quedó este lado. Miren, y me faltan unos foquitos amarillos pequeños porque... Espérenme. Porque aquí, a esta altura, lleva unos cuartos. O como direccionales para que dé vuelta, al dar vuelta, te vayan indicando. Entonces... Sí, yo creo que uno de estos. No, miren. Aquí están. Estos, que son más amarillos. Entonces, vamos a necesitar de estos también chiquitos. Porque aquí va uno. Aquí. Pero, aquí va la llanta. Entonces, ahorita... Ay, bueno, ya se pegó. No, ya lo dejo. Y entonces ya quedó. Ahora, vamos a hacer... No es cierto, miren. Vamos a hacer esto. Nos faltó algo. Un detalle. Ahora, ya que está esto... Ahorita corrijo el video, no se preocupen. Si lo saca de onda es porque le quité algo, una parte que no va. Entonces, ya que terminé, ya quité todo, vamos a hacer esto. Vamos a tejer, a coser punto por punto toda la orilla entre el rosa y el gris. ¿Ok? Lo coso y también de acá arriba. También hay que coserlo. ¿Sale? Así. Lo coso y regreso. ¿Ok? Así. Bien. Y entonces aquí, acá arriba también vamos a hacer lo mismo. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora, nada más dejen hacer qué hago de comer. O sea, hago la comida y regreso. Pero ya quedó un lado. El otro lado va a ir con las puertas del autobús. Lleva una puerta de este lado y otra aquí. Entonces,
Vamos a ver cómo le hacemos porque hay que cambiar los tonos y va a ser un relajo. Entonces vamos a, o sea, sí van a ser 2, 4, 6, 8 vueltas, pero aquí van a ir en gris. 8 vueltas en gris, un pedacito y otras, pero tiene que coincidir con este. De este ancho va a quedar esa puerta. ¿Ok? Ah, no, es aquí. De aquí a acá tiene que ir en gris. Y eso tengo que sacar números. Y la otra va a ir aquí, como por aquí. Así. Entonces, dejen algo de comer y ahorita regreso para seguir haciendo el otro lado. Ok, vamos a hacer el lado izquierdo del autobús. Ya hice las 45 cadenas que habíamos hecho en el otro lado, más una. Y a partir de la segunda vamos a hacer. Ok. Vamos a tejer. Espérenme. Dejen, hago cálculos y ahorita regreso. Ok, ya quedó. Vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5. Es que lo hice al revés. Era lo que no quería, pero ya con ustedes ya corregí. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tejer 5 puntos bajos y en el último punto vamos a hacer esto. Corto y cambio a gris. ¿Ok? Doblo la punta y hago esto. Y entonces vamos a tejer 8 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero en el 8 cambiamos de color. Cambio al color que escogieron el autobús. Lo cierro. Y entonces hago esto. Hago el amarre. Y vamos a tejer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, y en la 12 cambiamos de color a gris. Acuérdense que estas son las dos puertas. Y entonces cierro y hago un amarre. Así. Y vamos a tejer 10 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cerramos con el punto deslizado. Así. Hacemos un amarre. Y tejemos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Y entonces, esto lo voy a tejer de la vuelta 2 a la 8. ¿Ok? Así como pero vamos a regresar. Miren, giro y en la vuelta 2 va a ser una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en la 10 cambiamos a color gris. Doblo la punta. Y hago el amarre. Pero el amarre tiene que ir hacia el frente. Miren, lo hacemos. Y lo paso para acá enfrente. Así, escondido acá enfrente. Y vamos a tejer 10 puntos bajos en gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y corto. Y agarro el color, el del color de tu autobús. Doblo la punta. Cierro. Hago el amarre. Así. Y lo paso para el frente. ¿Ok? Y tejo 12 puntos bajos en el color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y luego corto y cambio a gris. Ok, doblo la punta,
cierro la vuelta y cierro con así, con un amarre. Y entonces hace cuenta que vas a pasar el amarre para la parte de enfrente y tejo 8 puntos bajos en gris. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cambio de color. Y cambio al color del autobús. Otra vez y tejo 5 puntos bajos. Pero acuérdate de que haces el amarre y lo pasas para el frente. Esto lo vas a hacer en las vueltas pares. Y en las nones lo que te enseñé en la vuelta 1. Miren, aquí está el amarre. Espérenme, ay, ¿dónde quedó? Aquí. Y lo paso para el frente. Ok, espérenme, es que este va acá. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces giro el tejido. Y entonces vamos a hacer esto otra vez. La vuelta 3, 4, no, 3, 5, 7 va a ser 5 puntos bajos, 8 puntos bajos en gris, 12 puntos bajos en rosa, 10 en gris y 10 en rosa. Vuelta 2, 4, 6 y 8 va a ser 10 puntos bajos en rosa, 10 en gris, 12 en rosa, 8 en gris y 5 en rosa. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren. Ya llegué a la vuelta 8 y vamos a hacer esto. En el último punto de la vuelta vamos a cambiar a color gris. Cierro el punto y hago el amarre. ¿Ok? Y de la vuelta 9 a la 21 vamos a tejer punto por punto, pero en color gris. ¿Ok? Y tejo todo, así. Este no se preocupen, este va a quedar acá atrás. Cuando lo unamos, eso lo escondo. Entonces, lo tejo y regreso punto por punto. 45 puntos bajos en color gris de la vuelta 9 a la 21. Y en el último punto de la vuelta 21 cambio a color rosa. Ok, ya terminé de la vuelta 9 a la 21 y ahora vamos a tejer la vuelta 22, igual que el otro lado. La vuelta 22 va a ir punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, ya quedó. Entonces, vamos a rematar. Así. Y vean. Esta parte tiene que ir así. ¿Ok? Entonces, esto va así. Ay, perdónenme. Déjenla alejo. Y esto va
Así, espérame que. ¿Ok? Esta es la puerta de adelante y esta es la trasera. ¿Por qué tiene que ir así? Porque de este lado, así, esta es la parte de adelante y esta es la parte trasera, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va así. Ajá. Vamos a agarrar el estambre negro. ¿Les parece bien que primero rodeemos esta parte del rosa y el gris? Así. Y voy a rodear. Espérenme. Ahí está. La parte toda que viene gris con rosa. Aquí. Me voy para acá abajo. Y hago esto. ¿Ok? Lo coso. Todo lo que es gris con rosa, aquí también. O sea, esta parte y esta parte. Y la parte de arriba. ¿Ok? Y ahorita regresamos. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Vean, aquí dejé 1 centímetro y 1 centímetro más o menos. Entonces, aquí agarré dos puntos. Entonces, vamos a hacer esto. A 2 puntos de la orilla vamos a subir y llego hasta acá arriba. Entonces, esa parte así la hacemos. ¿Sale? Lo coso. Ay, espérenme. Lo coso y regreso. ¿Sale? Y es en la parte que es más angostita de aquí. Ahí es A1. ¿Ok? Que es la ventana del chofer. Ok. Ahora, vamos a hacer esto. De aquí a como acá. Hasta una vuelta antes del rosa. Entonces, nos vamos todo derecho. Hasta una vuelta antes de llegar al rosa. ¿Ok? Entonces, lo coso y regreso. Ok, ahora vamos hacia acá. Pero miren, voy a marcar hasta dónde. Aquí. Miren. Más o menos, ¿ok? Entonces, para poder bajarnos y que quede la puerta. Ok, miren, sí quedó. Y entonces, vamos a hacer lo mismo con la otra puerta. Pero todavía no. Aquí son 2, 4, 6, 8. 8 puntos. Entonces, 2, 4, esta es la mitad.
Y vean, me voy una atrás y uno adelante. Y me voy todo hasta llegar a la orilla negra. ¿Ok? Se parte a la mitad la puerta. Lo hago y regreso. ¿Sale? Lo termino de coser. Y así vamos a hacer la puerta de atrás. Pero aquí son 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Se toma 5 puntos aquí, 5 acá y se jala para en medio. ¿Ok? Entonces, termino esta parte y y vuelvo para explicarles bien. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora, en esta parte es es 1 y 2. 1 y 2. Y en el tercero es donde pongo el estambre. ¿Ok? Y de aquí me subo. Así. ¿Ok? Así. Y entonces, vean, ¿sale? Lo subimos hasta el tope y regreso. Ok, miren, ya quedó la parte... Ay, espérenme. Ahí está. Entonces, ya quedó esta parte y la parte de acá. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? El techo y la parte de abajo. Esa no tiene gran ciencia porque esa es lo mismo y del mismo color, que es el rosa. Entonces, mido de aquí del ancho y son 18 cadenas más una y tejo punto por punto a partir de la segunda cadena y son 18 puntos bajos en cada vuelta. De la vuelta 1 a la vuelta, aquí te lo pongo, es el número de vueltas para la base y para el piso la base y el techo del autobús. ¿Ok? Me van a decir que por qué no lo envuelvo toda completa, toda la circunferencia. No, porque acuérdense que tengo que hacerle ventanal en la parte de enfrente y en la parte de atrás sí va cubierto el ventanal en color rosa, pero la otra parte no. Entonces, mejor lo hago parte por parte y sirve que agarra forma el autobús. Entonces, lo tejo 2 veces, o sea, el techo lo tejo así, 18 puntos bajos en cada vuelta y cada vuelta la subo con una cadena. Y ya les puse el número de vueltas. De la 2 a la, se los vuelvo a mencionar, y giro el tejido y subo punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vamos a rematar en la última vuelta que les estoy marcando en el video. ¿Sale? Así. Ok, hasta la vuelta 48 fue que pude cubrir la parte de arriba del autobús. Entonces, vamos a hacer otra igual. Sé que parece que las partes de los lados quedan cortas, pero no se preocupe porque tengo que estirarlas un poquito
para que quede justito el autobús. O sea, sí va a quedar, ustedes tranquilos. Si no, pues quieren, agregamos otra vuelta aquí arriba, pero no creo. Voy a ver. Si no, pues le agrego otra vuelta. No me afecta. ¿Ok? O si quieren, le agrego una vuelta más de rosa acá arriba. Y no sería problema. Pero ahorita vemos eso. ¿Sale? Entonces, hago otra igual de 18 puntos bajos, 48 vueltas y regreso. ¿Sale? Miren, sí quedó, nada más que tengo que estirarlo un poquito, pero es que como se va encogiendo mientras no lo una, pero entonces yo lo voy a dejar así con una vuelta y vamos a seguir haciendo la otra pieza, ¿ok? Ok, miren, ya terminé las dos partes de atrás, de arriba y abajo, más bien de arriba y abajo. Aquí están y tengo las dos laterales. No sé si unirlas. ¿Cómo ven? ¿Las unimos? Vamos a agarrar... Espérenme. La aguja. Y vamos a unir. Aquí hay que tener cuidado. Bueno, la primera no. Pero a ver, espérenme. Así. Entonces, vamos a unir punto por punto. ¿Ok? Así. Lo uno y regreso. Así. Ok, miren, ya pegué de un lado. Aquí es lo importante. Recuerdan que tiene que ir, espérame. Este es de como de 1,5 cm y este es de 1,5 cm. Esta es la ventana del chofer, entonces tiene que ir la puerta de este lado. ¿Ok? Entonces, eso sí tienen que fijarse muy bien para que no quede mal el tejido. O sea, que no quede la puerta en la parte trasera y cosas así. ¿Ok? Entonces, así. Y así. ¿Sale? Entonces, los coso y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ahora vamos a coser la otra parte acá abajo. Esa también no hay problema alguno. Es más fácil porque ya están acomodadas las dos partes laterales. Entonces, lo unimos de la misma manera y regreso. Ok, ya quedó. Miren. Ok, entonces, ahora vamos a hacer, dejen hacer la parte de aquí atrás, que según yo, ay, perdón, son, a ver, 18 puntos bajos. Vamos a tejer 18 puntos bajos en color rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, ¿ok? Y vamos a tejer, ¿cuántas vueltas eran? 22 vueltas, ¿ok? Más o menos. Si no, te dejo aquí la corrección de lo que eran de vueltas, pero según yo son 22 vueltas. Lo tejo y regreso. Entonces son 18 puntos bajos, 22 vueltas, ¿ok? En color rosa. Si tú le quieres poner ventanal de color gris, ahí sí tienes que ver a qué altura quieres la ventana, ¿ok? Si yo le pusiera ventana, sería tejer de la vuelta 1 a la 8 en rosa y de la 9 a la 22, a la 21 en gris y la 22 sería en rosa, ¿ok? Así lo vamos a hacer en la parte de enfrente. Si quieres, esta parte la voy a hacer así y te fijas cómo vamos a hacer la de enfrente para que veas si puedes ponerlos en los dos lados, lo mismo, para que tengas ventana gris atrás y ventana gris adelante. Entonces, ahorita tejo todo esto en rosa porque así viene el autobús que me dieron que sacara. Entonces, Cris, esta parte para ti es toda rosa. De la vuelta 1 a la 22, 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejemos, dejamos un poco de estambre, rematamos, dejamos un poco de estambre para poder unir a la parte de atrás. ¿Sale? Ok, miren, ya terminé la parte de atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar la ventana. Para la ventana, vamos a contar. Son 2, 4, 6, 8. Son 8 vueltas de aquí, miren. 2, 4, 6, 8. Y voy a dejar como un punto a la orilla. Entonces, vamos a coser así, toda la orilla. ¿Por qué? Porque es ventanal grande. Si tú lo quieres hacer más angosto, también lo puedes hacer más angosto. Entonces, yo voy a dejar el ventanal a 8 vueltas, así, ¿sale? Y nada más lo voy a marcar, porque en la parte que les decía que si tú querías poner esta parte de arriba en gris, lo puedes hacer de la vuelta 9 a la 21 y la 22 la dejas en rosa. Entonces te quedaría como aquí, que dejamos esto rosa y empezamos desde la vuelta 9 a poner gris. ¿Ok? En este caso la parte de atrás va a quedar así. Nada más porque tiene así el autobús que esta Cris le está replicando. Entonces, yo lo estoy haciendo como ella me lo pidió porque ella me dio el donativo. Y entonces, vean, llego a la misma altura, ay, perdón, que me da hipo, que acá. Entonces, aquí empiezo a subir. Le hago para arriba y voy a llegar a la penúltima vuelta, a la penúltima vuelta.
¿ok? Así. Y entonces, vean. Me van a decir, es que Miriam no queda derecho. No se agobien. Esto es artesanal. No estás utilizando maquinaria ni nada para hacer algo. Entonces, tienen que aceptar que esto es artesanal y como el tejido se va haciendo raro, pues así va a quedar la delineada. ¿Ok? Pero se ve bonito, miren, no se ve feo. Vean. ¿Ok? Entonces, aquí ya llegué a la penúltima fila y entonces me voy hacia la derecha. Y empezamos a cerrar el rectángulo. ¿Ok? Entonces le calculo y otra vez bajo para acá. Lo hago y regreso. Ok, ya que quedó, ahora vamos a unirlo. Pero acuérdense que esta es la parte de atrás. Yo sé, me falta la placa, pero eso sí se lo ponen ustedes. Lleva 3 foquitos, por lo que estoy viendo. Aquí, 3 foquitos blancos, pero al final vamos a decorar. Entonces, voy a unir en la parte de atrás del autobús. Eso sí tienen que tener mucho cuidado. Porque, ahí está. Vean, va aquí. Esta es la parte, esta es del chofer. La parte del chofer es esta. Entonces, esto va atrás. Así. Y coso todo alrededor. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ay, dije, lo pegué mal. No, sí está bien. Ok, la ventana tiene que ir hacia donde están las ventanas. La sudé. Ay, dije, ahorita que vi, dije, ay, no, creo que quedó mal. No, sí está bien, sí está bien. Ay, no. Yo diciéndoles que se fijen y vean. La primera en regarla. Miren, vamos a tejer en rosa. Bueno, en el color que ustedes elijan. Casi hasta me ahogo. Ay, no, no, no. Vamos a tejer 18 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Ok? Ay, no, en serio que soy. 18 cadenas más una y vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos a partir de la segunda cadena. ¿Ok? Y vamos a tejer de la vuelta 1 a la 6 punto por punto en color rosa. Lo tejo, cambio a color gris en la vuelta 7 y regreso. Ay, espérenme, que está como muy nublado. Sí. Y entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 7 a la 21 vamos a tejer en gris. ¿Sale? Punto por punto. Giro el tejido y tejo 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Entonces, en la parte de atrás del autobús, si lo quieres cambiar, puedes hacer 8 vueltas. Espérame. 8 vueltas y luego el gris. Y luego de la 9 a la 21 en gris y en la 22 en rosa. ¿Ok?
lo tejo. Ahorita voy a tejer esta de la vuelta 7 a la 21. ¿Por qué? Porque el ventanal de adelante es más ancho, más largo. Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 7 a la 21. Y cambiamos a color rosa. ¿Ok? Ok. En la vuelta 22 cambiamos de color a color del autobús y subo con una cadena y tejo punto por punto. Lo tejo, remato y dejo suficiente estambre para poderlo unir al autobús. ¿Ok? Y ya quedó. Yo no le dejo porque tengo aquí sobrante del rosa. Entonces, lo voy a dejar así. ¿Sale? Ok. Ahora, vamos a marcar con negro la parte de aquí y la parte de acá arriba. Entonces, hago esto. Ok. Y ya empezó a llover. Entonces, hago esto. Y entonces, también marco la parte de aquí arriba. Ok, ahora lo que vamos a hacer es pegar esta parte. Pero esta sí es menos complicada de que uno se confunda porque lo gris va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Donde empieza lo rosa. Ay, espérenme. Ahí está. Vamos a empezar a unir con rosa. Pero en lo demás lo pongo con gris. Lo vamos a unir con gris porque así la ventana se va a ver la continuidad de la ventana. ¿Por qué atrás no lo hice? Porque toda la orilla era rosa. O sea, toda la parte de atrás era rosa. Aquí no. Entonces, lo que va con rosa lo unimos con rosa. Lo que va con gris lo uno con gris. ¿Sale? Entonces, lo coso y regreso. Ok, miren. Ya estoy poniendo las ruedas del autobús. ¿Ok? Si tú quieres poner la mitad nada más y hacer como que están abajo, no te preocupes, si lo puedes hacer, pero yo lo voy a hacer así. Acuérdense que lo hago lo más cercano posible, pero depende ahora sí que cómo se vea. El círculo era así, ¿no? Y yo lo que hice es dividí a la mitad, luego dividí y así. En un plumón gris. Y con otro plumón negro le hice así como Vs. Como una V, otra V así. Y puse 4 birlos aquí en medio. Eso es al gusto, el rim. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las llantas? Las voy a tejer en color negro. Dejen, acerco. Y vamos a tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Más una. Y a partir de la segunda cadena tejemos 20 puntos bajos. ¿Ok? Vamos a tejer los 20 puntos bajos y de la vuelta 1 a la vuelta 6 vamos a tejer punto por punto.
tejo los 20 puntos bajos, giro el tejido, subo con una cadena y otra vez 20 puntos bajos. Así sucesivamente hasta llegar a la vuelta 6. Lo tejo y regreso. Bueno, sí, lo voy a tejer y regresamos para rematar juntos. Y dejo suficiente estambre para poder cerrar el neumático. ¿Ok? Ay, me emocioné y terminé y la uní y todo y dije, no hice video. Entonces, miren, les voy a enseñar. Ya que quedó pegada, vamos a pegarla así. Voy a introducir primero el rin y la volteo. Entonces, ay, qué distraída. Le pongo el silicón aquí en la orilla. Ay, ya estoy cansada. Ya, en serio, ya estoy cansada y no puedo descansar porque si no subo videos, ustedes no me ven y pues cobro menos. Y ahorita estoy pero mal económicamente. Ok, así va a quedar, ¿no? Entonces, dejen tejo la última llanta hasta la vuelta 6 y ahorita les explico cómo unir. Ok, miren, ya terminé las 6 vueltas. Ahora sí, vamos a dejar suficiente estambre para poder unir. Entonces, remato y vamos a hacer esto. Así. Ay. Vamos a doblar a la mitad y me voy a la esquinita del otro lado. Doblo a la mitad y vamos a unir así. Ay, espérame. Ahí está. ¿Ok? Así. Y entonces lo uno y al final vamos a hacer la curva así, pero empezamos uniendo de un lado. ¿Ok? Entonces, así. Como si fuera un taquito. Y así. ¿Ok? Y entonces vamos juntas, uniendo aquí. Me da mucha alegría cuando me escriben diciendo que sacaron o sea, vieron mi video, sacaron el muñeco y que les quedó igual. Ay, no sé, me encanta. Porque es que yo he visto que muchos hacen patrones, pero no te salen. O sea, por más que le echas ganas, no te salen. Ay, mire, ya está saliendo el sol. Ok, ya que está así, lo aplastamos. Pero cuando ustedes me escriben y me dicen, es que sí, y le gustó al cliente, ay, qué padre. Eso me llena mucho. Miren, entonces, ya que está aquí, aquí donde uní, de adentro hacia afuera, ay, así. Vamos a unir toda la orilla. Y aquí. Ahora, de aquí me voy de afuera hacia adentro. Y voy a unir la orillita. Ahí, espérame. Ahí está. Y giro el neumático. Y me falta esta parte. No sé si se distinga, pero falta esta parte. Entonces, la uno. Ay, ya quedó. ¿Ok?
Entonces, esto tenía que haber quedado adentro. Así. Lo meto la tirita. Así. Y entonces, vamos a rematar. Remato y escondo aquí. ¿Ok? Ay, y espérenme que se me cayó la llanta. Ok, como la volteé, la vuelvo a voltear. ¿Ok? Y miren, ya quedó el neumático. Y entonces, otra vez, metemos el rin. Así. Y le pongo silicón líquido. Aquí alrededor. ¿Ok? Ay, ahora estoy como un poco torpe. Ok, ya que las estoy ahí, vamos a voltear el autobús. Y vamos a hacer esto. A la mitad de la llanta, aquí, le pongo silicón. Y lo pego a la misma altura de la otra llanta. Entonces, pongo la mitad. Así. Ahí está lloviendo con sol. Y ahora sí se soltó. Así. ¿Ok? Vamos a dejarlo secar un ratito para que espérame. Ahí está. Le pongo algo para que se quede parejo. Y vamos a hacer los espejos. Ok, ahorita les enseño a hacer el espejito, pero quiero enseñarles algo. Por mientras que se seca de este lado, lo voy a pegar a esta altura. Miren, así. Y lo pego a la altura donde está la ventana del chofer. ¿Ok? Lo voy a dejar que se seque por mientras les enseño cómo hacerlo. Ok, vamos a hacer el espejo y empezamos con el color rosa. Y vamos a hacer esto. Es 5 cadenas más una. 1, 2, 3, 4 y 5. Más una. A partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Giro el tejido y tejo vuelta 2 y 3, punto por punto. Son 5 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Giro, subo y entonces tejo punto por punto. ¿Sale? Así. Y en la última vuelta, en la 3, espérenme, vamos a cambiar a color gris claro. Doblo la punta, cierro. Ay, espérenme. Ahí está. Cierro. Hago el amarre. Sí. Ay, perdón.
Y vamos a girar y tejemos. Punto por punto de la vuelta 4 a la 6 en color gris. Son 5 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Y cada vuelta la subo con una cadena. Ahorita lo estamos haciendo juntos. Y vamos a rematar en la última vuelta. Bueno, terminando la última vuelta, dejando suficiente estambre para poder unir el espejo. Así. Ay. Y aventé mi aguja. Ay. Ay, ay. Ay, perdón. Ya la tengo en la mano. Entonces, rematamos. Vamos a ensartar. Y vamos a hacer esto. Todo esto va a quedar aquí adentro. Lo meto. Y voy a cerrar así. Vamos todo alrededor. Aquí. Y esta. Y remato. Clavo y lo mando para acá abajo. Y ya lo pegamos, ¿ok? Lo vamos a pegar en esta parte que cosimos, esta de aquí. ¿Sale? Pero recuerden que la parte gris tiene que ir hacia atrás, como el espejo retrovisor, ¿ok? Miren, así. Aquí, ahí está. Entonces, como ya secó, ya lo puedo parar el autobús. Y entonces va así. Le pongo el silicón y lo pego a la misma altura que pegué el otro. Ok. Aquí. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Pero vamos a hacer la decoración de los focos. Aquí lleva, creo que 2 amarillos. Espérenme. Dejen ver las fotos. Ok. Atrás llevo 3 focos. Déjenlos hago y ahorita se los enseño. Ok, miren, ya que corté las 2 maderitas para las placas, esas ahí le pones el número de placa que quieras, ¿ok? Esas las voy a dejar así de libre albedrío. Y voy a pegar, miren, así pegué los foquitos y voy a pegar aquí la placa. Así. Entonces pego la placa. Y pego la placa del frente. Espérenme, quiero verla. El frente del... Ah, miren, este autobús es para gente discapacitada porque las entradas son muy anchas.
Ok. Ahí está muy bonito el autobús. Aquí en México hay, pero están, bueno, acá circulan en Metepec. Ahí los vi. Y están también muy bonitos. Miren, aquí adelante. A ver. Miren. Y en esta parte, espérenme para que no se arruine el espejo. Aquí, en esta parte me falta un foquito amarillo. Aquí. Y hasta ahorita me estoy fijando que son autobuses especiales. Cris, tú ponle aquí los logos que están aquí en la esquina. Eso sí es a tu gusto. A ver. Y le voy a poner Ay, espérame. Ahí está. Lo amarillo acá al frente. Uno grande. Y un blanco. Yo me imagino son los de niebla. Aquí enfrente. Ay. Sí. A ver, espérenme. A ver si ahí lo ven. Creo que sí. Si no, ahorita se los muestro. Cuando termine de decorar. ¿Ok? Ok, miren. Cris, aquí tú le vas a poner el nombre que tú quieras. Y eso ya te lo recomiendo que lo hagas a la altura que tú veas pertinente. Yo pensé en pegarle un papelito con el nombre, pero es a tu gusto. Por eso lo dejé libre. Si no, coserlo y ya. Miren, ya quedó. Midió 10 centímetros de ancho por 14 de alto y 26 de largo. Miren. Ok. Espero que les guste. Sé que se ve sencillo, pero a mí sí me gustó mucho cómo quedó. Vean, le pegué 2 focos acá arriba y 3 acá abajo. Sé que no me está ayudando mucho la luz del día y tengo prendida la luz de aquí. A ver, espérenme, prendo la lámpara. Sí, ya quedó. Entonces, miren, aquí le puse focos y aquí otros 2 rojos y uno blanco. Ahí va la placa. Entonces, miren, así quedó. Aquí lleva el amarillo. Acá adelante va un como logo, o creo que es un logo, las placas, el amarillo y el blanco. ¿Ok? Ya si tú le quieres hacer unos cambios, tú se lo puedes hacer. Y aquí va un amarillo. Pero más o menos así ya quedó el autobús. Espero que te guste, que compartas, que te suscribas y que le des like a la publicación. Si quisieras hacerme algún donativo, con solo al lado de compartir es un corazón, que es para un super gracias, y me hace el donativo de lo que tú gustes. Acuérdate que aquí lleva un nombre. Es que le iba a poner algo de México, pero dije, no, mejor los dejo libre. Aquí puedes poner un papelito con el nombre de la ruta y ya con eso. Lo voy a hacer, pero para la foto, pero ustedes lo hacen como gusten.
y espero que les guste y que se animen a tejerlo. Te puedes hacer miembro de mi canal con $1 al mes. Con eso ya te suscribes en lo básico y el tiempo que tú quieras. Tú puedes cancelar en el momento que tú quieras. ¿Ok? Es con cargo a la tarjeta. Eso te lo dejo en la caja de descripción. Y al lado de mi nombre dice unirse. Espero que te guste mi autobús y que te animes a hacerlo. Ten bonita tarde y ahorita subimos ya de una vez el video. Nos vemos.